Se burlaban de la mujer que construyó un enorme pilar de piedra justo en medio de su cabaña. Los vecinos decían que había perdido la razón y que había ocupado el espacio más valioso de la casa con algo completamente inútil. Pero cuando en las montañas de Colorado llegó el invierno más frío en muchos años y la gente se vio obligada a alimentar las estufas con leña durante toda la noche, ocurrió algo que nadie esperaba. Mientras otras casas se congelaban, su pilar de piedra seguía tibio al amanecer, y entonces los vecinos comprendieron por primera vez que ella sabía algo que ninguno de ellos sabía. En el verano de 1889, las montañas de Colorado se extendían silenciosas bajo un cielo inmenso y claro. A casi 9,000 pies sobre el nivel del mar, el aire era más fino que en las llanuras, y el viento llevaba consigo un frío que incluso en junio recordaba a los habitantes de aquellas tierras que el invierno nunca estaba demasiado lejos. Los bosques de pinos cubrían las laderas, y entre las montañas se abrían pequeños claros donde algunos colonos habían decidido construir sus hogares. Eran lugares duros para vivir, pero también ofrecían una promesa de independencia para quienes estaban dispuestos a soportar el aislamiento y el clima implacable. Las estaciones en aquella región eran extremas. El verano era corto, luminoso y engañosamente suave. Durante esos pocos meses, los colonos trabajaban sin descanso para preparar la tierra, cortar madera y levantar construcciones que pudieran resistir los largos meses de nieve. Pero todos sabían que tarde o temprano llegaría el invierno, y cuando llegaba lo hacía con una fuerza que transformaba completamente el paisaje. La nieve podía cubrir los caminos durante semanas, y el termómetro descendía hasta temperaturas que parecían imposibles para quienes venían de regiones más templadas. Las cabañas de los colonos eran sencillas y prácticas. Casi todas estaban hechas de troncos gruesos, colocados unos sobre otros y sellados con barro o musgo para impedir que el viento penetrara por las grietas. El interior solía ser una única habitación, donde se desarrollaba toda la vida diaria. Allí se cocinaba, se comía, se dormía y se reparaban herramientas durante las noches interminables del invierno. En un rincón de la habitación siempre había una estufa de hierro o una chimenea construida contra una pared. El fuego era el centro de la supervivencia en aquellas montañas. Sin embargo, la manera en que el calor se distribuía dentro de esas cabañas no era perfecta. Cerca de la estufa el aire podía volverse sofocante, pero unos pocos pasos más lejos, el frío se hacía sentir nuevamente. Muchos colonos habían aceptado esa situación como algo inevitable. Durante el invierno dormían cerca del fuego y evitaban los rincones más alejados de la habitación, donde la temperatura descendía rápidamente cuando el fuego comenzaba a apagarse. Fue en ese entorno donde apareció una nueva colona que llamó la atención de todos desde el primer día. Su nombre era Anna Miller. Había llegado a las montañas con un carro cargado de herramientas, algunos muebles simples y una determinación tranquila que no necesitaba explicaciones. Nadie sabía demasiado sobre ella. Algunos habían escuchado que venía de Europa, otros creían que había vivido un tiempo en el este antes de viajar hacia el oeste en busca de su propio pedazo de tierra. Lo único seguro era que había presentado una solicitud de tierra bajo la ley de Homesteads y había decidido construir su hogar en un pequeño claro rodeado de pinos. En aquella región no era común ver a una mujer establecerse sola. Por esa razón, muchos vecinos se acercaron durante los primeros días para observar su trabajo. Algunos lo hicieron por curiosidad, otros por simple cortesía, y unos pocos porque no estaban seguros de que una persona sola pudiera levantar una cabaña en un lugar tan duro. Ana trabajaba con calma y precisión. Primero marcó el terreno donde se levantaría la casa. El plano era sencillo, una estructura cuadrada que serviría como única habitación. No era diferente de muchas otras cabañas de la zona. Pero mientras los vecinos observaban, pronto notaron que el proceso de construcción no seguía exactamente el mismo orden que en las otras casas. En lugar de comenzar levantando las paredes, Ana empezó a trabajar en el centro del terreno.
Allí colocó varias piedras grandes formando un círculo perfecto. Al principio nadie pensó que aquello tuviera demasiada importancia. Podía ser simplemente parte de la base del suelo o un lugar temporal donde apoyar materiales. Pero cuando las piedras comenzaron a apilarse una sobre otra, la curiosidad de los vecinos empezó a crecer. Día tras día, Ana añadía nuevas piedras al círculo. Cada una era pesada y había sido elegida cuidadosamente. Las acomodaba con paciencia, ajustándolas hasta que encajaran firmemente en su lugar. Poco a poco, la estructura comenzó a elevarse sobre el suelo. Primero, alcanzó la altura de las rodillas. Luego, llegó a la cintura. Después, siguió creciendo. Con el paso de las semanas, se convirtió en un cilindro sólido de piedra que se elevaba justo en el centro de la futura cabaña. Cuando finalmente alcanzó la altura del pecho de una persona, los vecinos ya estaban convencidos de que algo extraño estaba ocurriendo. Algunos comenzaron a acercarse para mirar más de cerca. No entendían por qué alguien construiría una columna de piedra en el centro de una habitación. Aquella estructura no sostenía ninguna viga ni parecía destinada a formar parte de la estructura del techo. Simplemente estaba allí, ocupando el lugar más valioso del espacio interior. En las cabañas de los colonos, el centro de la habitación solía reservarse para la mesa familiar o para el espacio donde se reunían las personas durante la noche. Era el corazón del hogar. Construir un obstáculo de piedra en ese punto parecía una decisión incomprensible. Los comentarios empezaron a circular entre las casas cercanas. Algunos pensaban que Ana había cometido un error de cálculo. Otros suponían que no entendía del todo cómo se construían las cabañas en las montañas de Colorado. También había quienes pensaban que simplemente estaba intentando algo nuevo sin darse cuenta de las consecuencias. Ana escuchaba esos comentarios sin discutirlos. Continuaba trabajando con la misma calma que había mostrado desde el principio. Mientras la columna de piedra crecía lentamente, ella también comenzó a preparar la base que la rodearía. El suelo fue excavado alrededor de la estructura y rellenado con grava compactada y piedras planas. Aquella base debía soportar un peso considerable, mucho mayor que el de cualquier estufa de hierro que se encontrara en las otras cabañas. Poco a poco la columna fue tomando su forma definitiva. Su diámetro era de casi 3 pies y su altura llegaba hasta donde algún día estaría el techo de la casa. Era un cilindro macizo y silencioso que parecía haber surgido del propio suelo de la montaña. Cuando finalmente comenzaron a levantarse las paredes de troncos alrededor de esa estructura, el aspecto de la cabaña resultó aún más extraño. Desde el exterior parecía una vivienda común, pero dentro de ella se alzaba aquel enorme pilar de piedra que no tocaba las vigas del techo ni cumplía ninguna función visible en la estructura. Las personas que pasaban por el camino cercano solían detenerse unos momentos para observar la casa. Algunos sacudían la cabeza con incredulidad antes de continuar su camino. Otros comentaban entre ellos que aquella mujer había desperdiciado el mejor espacio de su hogar. Pero Ana sabía exactamente lo que estaba haciendo. Muchos años antes, en las montañas donde había pasado su infancia, el invierno había enseñado a la gente una lección que no aparecía en ningún libro de arquitectura. Allí el combustible era escaso y el frío era constante. Para sobrevivir no bastaba con quemar más madera. Era necesario aprender a conservar el calor. El padre de Ana había sido un constructor de grandes estufas de mampostería. Aquellas estufas no eran simples cajas de hierro que se calentaban rápidamente y se enfriaban igual de rápido. Eran estructuras enormes hechas de piedra y ladrillo, diseñadas para absorber el calor del fuego durante unas pocas horas y liberarlo lentamente durante el resto del día. Ana había crecido observando cómo su padre construía esas estufas. Recordaba los largos días en los que las piedras se colocaban cuidadosamente una sobre otra y cómo el interior de la estructura
Se diseñaba para que el humo del fuego recorriera un camino largo antes de salir por la chimenea. De ese modo, el calor quedaba atrapado dentro de la masa de piedra. Aquellas estufas podían permanecer tibias durante toda la noche después de un fuego relativamente corto. La piedra almacenaba el calor como si fuera una batería invisible. Esa idea se había quedado grabada en la mente de Ana. Cuando llegó a América y vio cómo los colonos calentaban sus casas con estufas de hierro colocadas en los rincones, comprendió inmediatamente el problema. El hierro se calentaba rápido, pero también olvidaba el calor con la misma rapidez. En cuanto el fuego se apagaba, la temperatura descendía de nuevo. Además, la posición de las estufas empeoraba la situación. Colocadas en un rincón, el calor se expandía en un ángulo limitado. Las paredes absorbían parte de la energía y el resto apenas alcanzaba los rincones más alejados de la habitación. Ana entendía que el calor obedecía reglas simples. La masa determinaba cuánto tiempo podía conservarse el calor, y la posición determinaba cómo se distribuía dentro de un espacio. Si un objeto pesado absorbía el calor del fuego, podía liberarlo lentamente durante muchas horas. Y si ese objeto estaba colocado en el centro de la habitación, el calor se expandiría en todas las direcciones por igual. Con el paso de las semanas, mientras las paredes de la cabaña se cerraban alrededor del extraño pilar, Ana continuó trabajando en silencio. Dentro de su mente el proyecto estaba completo desde el principio. Para los vecinos era un error extraño. Para ella era la solución a un problema que todos los demás aceptaban como inevitable. Cuando finalmente el techo fue colocado y la cabaña quedó terminada, el pilar de piedra permanecía en el centro de la habitación, como una presencia tranquila y silenciosa. Parecía una simple columna sin propósito, pero Ana sabía que en unos meses, cuando el invierno descendiera desde las montañas y el frío llenara los valles, aquella piedra revelaría su verdadero papel. Porque lo que los vecinos veían como una pérdida de espacio, ella lo veía como algo completamente distinto. Un lugar donde el calor del fuego podría quedarse mucho más tiempo que las llamas. Un corazón de piedra capaz de recordar el calor, incluso después de que el fuego hubiera desaparecido. Cuando el techo de la cabaña quedó finalmente colocado y las últimas tablas del suelo fueron ajustadas en su lugar, la estructura que Ana Miller había imaginado durante tantos meses estaba completa. Desde el exterior, la casa no se diferenciaba demasiado de las otras construcciones dispersas entre las montañas. Era una cabaña de troncos sólida, con una puerta sencilla orientada hacia el claro y una pequeña chimenea que sobresalía por encima del tejado. Pero en el interior todo giraba alrededor de aquella columna de piedra que se alzaba silenciosa en el centro de la habitación. Durante algunos días Ana se dedicó a terminar los detalles del interior. Colocó una mesa cerca de una de las paredes, construyó una cama sencilla junto a una ventana y organizó sus herramientas en un pequeño estante. El espacio alrededor del pilar quedó libre, permitiendo caminar a su alrededor con facilidad. La columna no ocupaba tanto lugar como muchos habían imaginado. Aún así, para quienes estaban acostumbrados a las estufas de hierro en los rincones, la presencia de aquella masa de piedra seguía pareciendo innecesaria. Sin embargo, la columna no era una simple pila de rocas colocadas una encima de otra. Su construcción había seguido un plan cuidadosamente pensado desde el principio. Bajo el suelo, la base del pilar descansaba sobre un cimiento profundo que Ana había preparado durante las primeras semanas de trabajo. El agujero circular había sido excavado varios pies en la tierra y rellenado con capas de grava compactada y piedras planas. Aquella base sólida era indispensable porque la columna completa pesaba más de 1 tonelada. Sin un cimiento firme, el peso habría hecho que la estructura se hundiera lentamente en el suelo con el paso de los años. Encima de ese fundamento comenzaba la parte visible de la construcción. Las piedras estaban colocadas formando un cilindro compacto de casi 3 pies de diámetro.
Cada piedra había sido seleccionada entre muchas otras en los alrededores del bosque y transportada hasta la obra con esfuerzo paciente. Ana había elegido aquellas que tenían caras relativamente planas, lo que permitía encajarlas con precisión unas contra otras. Entre cada fila de piedras, había utilizado una mezcla de arcilla y cal que resistía mejor el calor que el mortero común. Pero el elemento más importante de todo el sistema no se veía desde el exterior de la columna. En la base del pilar, entre el suelo de la cabaña y las primeras capas de piedra, se encontraba una estructura que revelaba la verdadera función de todo aquello. Alrededor del cilindro, había construido un canal circular hecho con ladrillos resistentes al fuego. Ese canal formaba una especie de anillo que rodeaba completamente la base del pilar. Era allí donde se encendería el fuego. En lugar de quemar la madera en una caja metálica o en un hogar contra la pared, el fuego ardería dentro de ese canal circular, rodeando la base de la columna. Las llamas tocarían la piedra por todos lados al mismo tiempo. De esa manera el calor penetraría en la masa de piedra desde todas las direcciones. Además de ese anillo de fuego, el interior de la columna contenía otro elemento cuidadosamente planificado. En el centro del cilindro había quedado un conducto vertical de unos 20 centímetros de diámetro que atravesaba toda la estructura, desde la base hasta el techo. Ese canal funcionaría como una chimenea interior. El humo producido por el fuego en el anillo inferior ascendería por ese conducto, recorriendo el interior del pilar antes de salir al exterior por la chimenea del tejado. Durante ese recorrido, el humo caliente cedería gran parte de su energía a la piedra que lo rodeaba. Así la masa de la columna se calentaría tanto por fuera como por dentro. Era un proceso lento, pero extremadamente eficiente. Ana conocía bien ese principio porque lo había visto muchas veces durante su infancia. Las antiguas estufas de mampostería que construía su padre utilizaban el mismo concepto. El humo nunca abandonaba la estructura inmediatamente. Antes debía atravesar largos pasajes que permitían transferir la mayor cantidad posible de calor a la masa de piedra o ladrillo. A finales del verano, cuando las noches comenzaron a volverse más frías en las montañas, Ana decidió realizar la primera prueba real de su sistema. Aquella tarde el sol se ocultó detrás de las crestas de los pinos mientras el aire adquiría el olor seco de la resina y la tierra fría. Dentro de la cabaña, la columna permanecía inmóvil en el centro de la habitación, esperando el momento para el que había sido construida. Ana reunió algunos troncos secos y los colocó cuidadosamente dentro del canal circular que rodeaba la base del pilar. Luego encendió el fuego. Al principio las llamas crecieron lentamente entre la madera, iluminando las piedras con reflejos anaranjados. A medida que el fuego se fortalecía, las llamas comenzaron a rodear completamente la base del cilindro, como si abrazaran la piedra. Durante las 2 horas siguientes, Ana alimentó el fuego con regularidad, asegurándose de que las llamas permanecieran vivas y constantes. El calor empezó a penetrar poco a poco en las piedras. Al principio solo las capas inferiores del pilar se calentaron, pero con el paso del tiempo, el calor comenzó a subir lentamente por la estructura. Cuando finalmente dejó que el fuego se extinguiera, la columna ya había absorbido una gran cantidad de energía. Las brasas se apagaron poco a poco dentro del anillo de ladrillos y el interior de la cabaña volvió a quedar en silencio. Sin embargo, algo había cambiado. El pilar ya no estaba frío. Al tocar la superficie de la piedra, Ana sintió un calor suave que emanaba lentamente del interior. No era el calor agresivo de una estufa metálica, sino una tibieza profunda que parecía brotar desde dentro de la roca misma. Durante las horas siguientes, Ana observó atentamente cómo evolucionaba la temperatura dentro de la cabaña. La noche avanzaba y el frío exterior comenzaba a descender desde las montañas. Aún así, el calor almacenado en la columna continuaba irradiándose en todas las direcciones.
A medianoche la piedra seguía claramente tibia. Horas después, cuando el cielo comenzó a aclararse lentamente en el horizonte y la primera luz del amanecer apareció entre los pinos, Ana volvió a colocar la mano sobre la superficie del pilar. La piedra seguía caliente. Aquella primera prueba confirmó lo que ella ya había imaginado durante mucho tiempo. La masa de piedra había absorbido el calor del fuego y lo estaba liberando lentamente al aire de la habitación. La columna funcionaba exactamente como una batería térmica. Durante los días siguientes, repitió el proceso varias veces para comprender mejor el comportamiento del sistema. Cada vez que el fuego ardía durante un par de horas, la columna almacenaba suficiente energía para mantener el interior de la cabaña templado durante gran parte de la noche. La diferencia con una estufa de hierro era evidente. Una estufa podía alcanzar temperaturas muy altas mientras el fuego estaba activo, pero una vez que las llamas desaparecían, el metal se enfriaba rápidamente. La piedra, en cambio, se calentaba más lentamente, pero también tardaba mucho más en perder el calor acumulado. Otro detalle empezó a hacerse evidente en las noches de prueba. El calor no se concentraba en un solo punto de la habitación. Debido a que el pilar estaba situado en el centro del espacio, el calor se expandía hacia todas las paredes con una intensidad muy similar. Los rincones de la cabaña permanecían casi tan cálidos como el espacio cerca del pilar. Para Ana, aquello no era una sorpresa. Era simplemente la consecuencia natural de la geometría del calor. Desde el centro de una habitación, la radiación térmica se dispersa en todas las direcciones por igual. Cada pared recibe una cantidad similar de energía y la distancia desde la fuente de calor hasta cualquier punto de la habitación es casi la misma. En contraste, una estufa colocada contra una pared dirige la mayor parte de su calor hacia una sola mitad de la habitación. Las paredes absorben una gran parte de la energía y los rincones opuestos reciben muy poco. A medida que el otoño avanzaba y las noches se volvían cada vez más frías, Ana continuó utilizando el sistema con regularidad. El pilar se calentaba cada tarde durante un par de horas y luego liberaba lentamente su energía durante el resto de la noche. Mientras tanto, los vecinos seguían observando la extraña cabaña con curiosidad. Algunos habían notado el humo que salía de la chimenea durante las primeras pruebas. Otros habían visto la luz del fuego filtrarse por la puerta entreabierta en las tardes de otoño. Pero nadie imaginaba aún hasta qué punto aquella columna de piedra cambiaría la forma en que el calor podía habitar una casa en medio de las montañas. Cuando finalmente llegó el primer frío serio de la temporada, Ana ya sabía con certeza que su experimento funcionaba. Lo que todavía no sabía era que muy pronto, el invierno más duro en muchos años pondría a prueba cada hogar de la región. Y sería precisamente entonces cuando la silenciosa columna de piedra en el centro de su cabaña demostraría de manera definitiva el verdadero poder de la masa y del calor almacenado. Cuando el otoño terminó de instalarse en las montañas de Colorado, el paisaje cambió lentamente de color. Los verdes profundos del verano comenzaron a transformarse en tonos más apagados y el aire se volvió cada día más frío y transparente. Los colonos sabían que esa calma silenciosa era solo el preludio de lo que estaba por venir. En aquellas tierras el invierno no llegaba con suavidad. Descendía desde las montañas con una fuerza que podía poner a prueba incluso a quienes llevaban años viviendo allí. Durante las últimas semanas del otoño, Ana continuó utilizando su sistema de calentamiento cada tarde. Encendía el fuego en el anillo de ladrillos que rodeaba la base del pilar y dejaba que las llamas abrazaran la piedra durante un par de horas. Después dejaba que el fuego muriera lentamente. El calor quedaba atrapado en el interior del cilindro de piedra, extendiéndose poco a poco hacia la superficie. Cada noche, la columna liberaba ese calor lentamente, llenando la cabaña con una temperatura suave y constante. Las paredes permanecían templadas. El suelo no se enfriaba demasiado
y el aire no cambiaba bruscamente de temperatura. Con el paso de los días, Ana fue comprendiendo mejor el comportamiento del pilar. La piedra absorbía más energía de la que parecía posible, y la devolvía al espacio con una paciencia casi infinita. Cuando el invierno llegó de verdad, lo hizo con una violencia que incluso los colonos más experimentados no habían visto en varios años. A principios de enero de 1890, una masa de aire ártico descendió desde el norte y cubrió las montañas con un frío brutal. En pocas horas la temperatura cayó muy por debajo de lo normal. El viento comenzó a soplar entre los árboles con una intensidad que hacía crujir las paredes de las cabañas durante la noche. Las primeras noches de esa ola de frío revelaron los problemas que todos conocían, pero que nadie había podido resolver. En muchas casas, el fuego permanecía encendido sin descanso. Las estufas de hierro rugían con llamas intensas, mientras los colonos añadían troncos una y otra vez para impedir que el calor desapareciera. Sin embargo, incluso con el fuego vivo, el interior de las cabañas no se calentaba de manera uniforme. Cerca de las estufas, el aire podía volverse sofocante. Las paredes cercanas se calentaban hasta el punto de volverse incómodas al tacto. Pero en los rincones opuestos de las habitaciones, el frío persistía obstinadamente. Algunas familias colocaban sus camas lo más cerca posible del fuego, mientras las paredes lejanas se cubrían de escarcha durante la noche. El consumo de madera aumentó de forma alarmante. Los colonos salían al bosque incluso en medio del frío extremo para cortar más troncos. Sabían que si el fuego se apagaba durante la noche, el interior de sus casas se enfriaría rápidamente. Muchos despertaban cada 2 o 3 horas para alimentar la estufa y evitar que la temperatura descendiera demasiado. Mientras tanto, la cabaña de Ana permanecía tranquila en medio del claro. Cada tarde ella encendía el fuego en la base del pilar, como lo había hecho durante el otoño. Durante un par de horas las llamas rodeaban la piedra y el calor penetraba en su interior. Luego el fuego se extinguía lentamente y la columna comenzaba su trabajo silencioso. La diferencia se hacía evidente cuando la noche caía sobre el bosque. El pilar irradiaba un calor constante que se extendía por toda la habitación. No había zonas sofocantes ni rincones helados. El calor salía de la piedra en todas las direcciones al mismo tiempo. Las paredes de la cabaña recibían esa energía lentamente y la devolvían al aire, creando una temperatura sorprendentemente uniforme. En una de las noches más frías del invierno, cuando el viento azotaba los troncos de las paredes y el termómetro descendía a niveles que parecían imposibles, Ana volvió a colocar su mano sobre la superficie del pilar al amanecer. Habían pasado muchas horas desde que el último fuego había ardido en la base de la columna. La piedra todavía estaba tibia. El interior de la cabaña seguía siendo habitable y tranquilo, incluso cuando el mundo exterior parecía congelarse bajo la nieve y el viento. La noticia de aquella extraña situación comenzó a circular lentamente entre los vecinos. Algunos habían notado que el humo de la chimenea de Ana aparecía solo durante un corto periodo cada tarde. Otros habían pasado cerca de la casa en medio del frío y habían visto que el interior permanecía iluminado y silencioso, sin señales de fuego constante. Uno de los colonos que vivía a cierta distancia decidió comprobar por sí mismo lo que estaba ocurriendo. Aquella mañana el frío era tan intenso que el vapor de su respiración se congelaba casi inmediatamente en el aire. Después de cabalgar durante un largo rato entre la nieve, llegó finalmente al claro donde se encontraba la cabaña de Ana. Cuando la puerta se abrió y el hombre entró en la habitación, lo primero que notó fue la sensación de calor que lo envolvía. No era el calor agresivo de una estufa encendida, sino una temperatura suave y constante que parecía provenir de todas partes al mismo tiempo. Sus ojos recorrieron el interior de la habitación hasta detenerse en la enorme columna de piedra que se elevaba en el centro del suelo. El fuego no estaba encendido.
Solo quedaban algunas cenizas apagadas en el canal circular de la base. Sin embargo, la piedra emitía un calor palpable. El hombre se acercó lentamente al pilar y colocó la mano sobre su superficie. La piedra estaba claramente tibia, como si hubiera absorbido la energía de un fuego reciente y aún no estuviera dispuesta a devolverla por completo. Caminó entonces hacia uno de los rincones de la cabaña. Allí la temperatura era casi la misma que en el centro. Luego se movió hacia la pared opuesta y sintió la misma sensación de calor suave y uniforme. Aquella experiencia lo dejó profundamente sorprendido. En su propia cabaña, la diferencia entre el rincón cercano a la estufa y el extremo opuesto de la habitación podía ser enorme. Allí, en cambio, el calor parecía distribuirse con una lógica tranquila y natural. La explicación estaba en la combinación de dos principios simples que Ana había aprendido muchos años antes. El primero era la masa. Las miles de libras de piedra que formaban la columna podían almacenar una enorme cantidad de energía térmica. El segundo era la posición. Al estar situada en el centro de la habitación, la columna irradiaba calor hacia todas las direcciones con la misma intensidad. La piedra actuaba como una reserva invisible de calor que liberaba lentamente su energía durante muchas horas. El visitante regresó a su hogar con una historia que parecía difícil de creer. Pronto otros colonos comenzaron a acercarse también para ver con sus propios ojos el extraño pilar que mantenía caliente una cabaña sin necesidad de un fuego permanente. Al principio algunos se mostraron escépticos, pero bastaba con entrar en la cabaña durante una noche fría para comprender que el sistema funcionaba de verdad. Poco a poco, la incredulidad se transformó en curiosidad y luego en respeto. Cuando la ola de frío finalmente comenzó a debilitarse, semanas después, muchos colonos habían agotado gran parte de sus reservas de leña. Algunos recordaban aquel invierno como uno de los más duros que habían vivido en las montañas. La cabaña de Ana, en cambio, había permanecido cálida y tranquila durante todo ese tiempo. Con la llegada de la primavera, el paisaje volvió a cambiar lentamente. La nieve comenzó a derretirse entre los árboles, y los arroyos recuperaron su sonido constante. La vida regresó al valle, y los colonos retomaron sus tareas habituales. Pero algo había cambiado en la manera en que muchos de ellos pensaban sobre el calor y las casas que habitaban. Algunos comenzaron a experimentar con nuevas construcciones de piedra o ladrillo. Otros intentaron colocar sus fuentes de calor más cerca del centro de sus hogares. La idea de almacenar el calor en una masa sólida empezó a difundirse lentamente entre las cabañas del valle. Ana continuó viviendo en su casa durante muchos años más. El pilar de piedra siguió cumpliendo su función cada invierno, absorbiendo el calor de las llamas por la tarde y liberándolo lentamente durante la noche. Con el paso del tiempo, ese gesto se convirtió en una rutina silenciosa. Cada tarde el fuego ardía durante unas pocas horas. Cada mañana la piedra todavía guardaba un poco del calor del día anterior. En los inviernos de su vejez, cuando el sol apenas iluminaba las montañas y el frío volvía a cubrir el bosque, Ana solía comenzar el día de la misma manera. Caminaba hacia el centro de la habitación y colocaba la palma de su mano sobre la superficie lisa del pilar. La piedra seguía tibia. No era solo una columna en medio de una casa. Era el recuerdo del fuego de la noche anterior, guardado pacientemente en miles de libras de roca. Muchos años después, cuando los vecinos hablaban de aquella cabaña en el claro del bosque, no recordaban la extraña columna que había desconcertado a todos al principio. Recordaban algo mucho más simple. Recordaban una casa en las montañas de Colorado donde, incluso en los inviernos más duros, nunca existían rincones fríos. Si te gustó esta historia, asegúrate de apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias sorprendentes sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades increíbles donde otros solo veían dificultades. Dale me gusta a este video
Así ayudas a que más personas puedan ver esta historia. Y si realmente te conmovió, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien que ahora mismo necesite un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver otras historias del canal. Entre ellas, hay muchos relatos increíbles que pueden sorprenderte tanto como este. Quizás la próxima historia sea aún más inesperada. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.